Bueno, estamos aquí con Pablo Puerta. Pablo es médico, pasa consultas en el Hospital de Motril, concretamente en la unidad del dolor, y además es médico deportivo en un equipo de fútbol profesional. Así que esperemos que este ratito con él nos pueda ayudar a muchos y nos sea una temática atractiva y de la que él es un fenómeno. Así que vamos a darle paso. Y bueno, Pablo, ¿qué? ¿Tienes ganas de explicar cosillas y por lo menos estás aquí, que pasa muchas horas aquí dentro? O sea que esta vez va a ser un poco diferente. Sí, la verdad que sí. Que al final aquí estoy como en casa y hablando de dolor, que es un tema también en el que trabajo, pues me encuentro cómodo, así que perfecto. Bueno, pues como ha dicho Pablo, vamos a hablar sobre esa temática del dolor. Entonces, bueno, es algo que nos encontramos nosotros en nuestro día a día con muchas personas que vienen aquí a entrenar, diferentes percepciones del dolor, diferentes gente que viene lesionada o que viene con algún tipo de problema. Pero para entrar un poco en esa temática, nos gustaría que contextualizara un poquito qué es el dolor, cómo se comporta, por así decirlo, si el dolor es bueno, si es malo, si sirve para algo o es simplemente... Bueno, cuéntanos un poquito sobre esto. Vale, fenomenal. En primer lugar, el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable que se puede dar ante una lesión real o potencial. No siempre tiene que por qué haber, digamos, una lesión real, sino que también puede ser una lesión potencial. Al final también es un mecanismo de adaptación y supervivencia que está ahí. Y si es bueno o malo, pues bueno, esto al final tiene sus matices. Y aquí vamos a entrar un poco también a hablar, por contextualizar un poco de dolor crónico, que ya es un dolor que suele no, está más de 3 meses, que tiene ciertas características, y sí que me gustaría un poco hablar sobre este dolor crónico, que al final está teniendo una alta incidencia en la población en general y el del que nos vamos a centrar más. El dolor crónico se puede clasificar, según la clasificación internacional de enfermedades, en dolor crónico primario, que digamos que en sí mismo el dolor es una enfermedad y que provoca tanto una alteración funcional y o un estrés emocional. Típico ejemplo de esto pues, sería la fibromialgia, la migraña crónica y bueno, hay otro mucho tipo de dolor que sería una enfermedad en sí mismo. Uh -huh. Y luego hay otro tipo de dolor secundario, que este tipo de dolor crónico secundario es un síntoma de otra entidad clínica, por ejemplo, el dolor que se tiene después de una cirugía, dolor secundario a un cáncer, una enfermedad traumática. Y luego, además, si hablamos de dolor, es importante conocer que hay diferentes mecanismos y conocer su fisiopatología. Hay un dolor que es nociceptivo, es decir, hay una lesión a nivel tisular, un dolor que es neuropático, hay una lesión a nivel de un nervio, y luego hay otro tipo de dolor que es el nociplástico, que se da por una sensibilización del sistema nervioso central. Se producen ahí cambios a nivel neuronal del sistema nervioso central que también pueden provocar dolor. Entonces es Y un por tema ejemplo, bastante complejo. perdona que te corte, volviendo a esos ejemplos que decías de los tipos de dolor que puede ser, la gente a lo mejor pues, puede pensar, ostras, que yo me pierdo, no sé ese dolor que tengo, si lo clasificaría dentro de uno o dentro de otro. ¿Podrías poner como un ejemplo sencillo de un tipo de dolor, pues, bueno, que que puedas asociar a esos términos que nos definía ahora? Sí, claro. Bueno, al final a nosotros nos gusta mucho clasificarlo y demás porque luego en función de eso De forma irán genérica, luego dirigidos evidentemente habrá los muchos matices. tratamientos y tiene muchos matices y muchas historias, pero vamos, por ejemplo, un dolor de tipo nociceptivo, cuando hay una lesión a nivel tisular o tal, pues puede ser una tendinopatía rotuliana. Al final hemos provocado un daño en El ese tejido. tendón y
como he provocado un daño en ese tendón, en el tejido, pues me provoca dolor. Un tipo de dolor neuropático, una lesión en un nervio, pues bueno, por ejemplo el túnel del carpo, que la gente más o menos lo conoce bastante, pues al final se produce un atrapamiento del nervio mediano en la muñeca que produce una lesión de ese nervio y da esa sensación de hormigueo o de dolor de tipo que llamamos neuropático. Y luego pues ya otro tipo de dolores nociplásticos por sensibilización del sistema nervioso central, pues ya son dolores más extraños, son dolores que digamos que, por ejemplo, incluso el roce puede provocar que no nos Una cuadra irritación o que no tanto, tiene o una... sea, algo que no nos debería, un estímulo que no debería provocar dolor en esa persona, pues produce un dolor bastante importante. Vale, y teniendo en cuenta, bueno, que tú estás en esa unidad del dolor y al final es tu día a día que se te presenten personas que tienen, que sienten dolor, entonces, ¿qué tipo de persona o perfil suele ser como el más habitual que suele ir a la consulta? Quizá el más habitual, pues una persona de edad media, eh, tirando ya un poco más hacia los entre 50 y 60 años quizás, que tienen trabajos físicos con elevada carga y que además suelen ser trabajos en el que no hay buen ambiente y que además no está bien remunerado y que luego pues también tienen otro tipo de carga a nivel familiar y otro tipo de problemas. Sí, que al final, en definitiva, normalmente la aparición del dolor suele ser como multifactorial y que no hay una única causa que genere esa aparición de dolor. En principio, aunque bueno, todo evidentemente hay muchos matices, evidentemente si te tropiezas y te da un golpe, pues la causa evidentemente pues parece ser un poco más aparente, pero luego, por ejemplo, también puede ser que si yo estoy en una montaña solo y estoy a 25 kilómetros de la civilización más cercana y me doy un golpe muy fuerte, que en principio si me lo doy aquí en casa pues sería muy desagradable, a lo mejor en esa situación no lo sería tanto simplemente por el contexto que hay o esa necesidad de sobrevivir, por llamarlo o extremizarlo de alguna forma, en la que, ostras, si yo estoy muy lejos de la civilización, tengo que llegar para poder atender eh, a ese golpe o a ese daño que yo me he hecho. Que también al final el contexto va a influir mucho sobre... Efectivamente, aparte de que pueda haber un daño, como hemos dicho antes, real o no, cómo se vive ese dolor también dependerá mucho del contexto, tanto socioeconómico, cultural, familiar, cómo está psicológicamente en ese momento, qué tipo de trabajo, en fin, qué tipo de relaciones sociales tiene. Dependerá de muchos factores y hará que viva el dolor de una manera u otra. Vamos, por poner algún ejemplo, pues por ejemplo hay familias que una persona que está enferma o que tiene dolor se sobreprotege, no se le deja que haga nada, como que se le aparta y al final esa persona pues lo vive de una manera bastante peor que otra en la que la familia pues lo vive de otra manera. O, por ejemplo, si a mí me duele la cadera, por lo que sea, no es lo mismo. Si yo sé que mañana tengo que ir a un trabajo que es físico, que tengo que hacer mucho esfuerzo, que encima hay mal ambiente y que mi familia depende de que yo esté trabajando, a que si tengo pues, otro tipo de trabajo, pues en el que a lo mejor aunque me duela igualmente, pues no tenga tanto Sí, problema esa carga... asociado. Sí. Vale, y por ejemplo, muchas veces nos llega la gente eh, que quiere, que bueno, que tienen dolor, que llevan una temporada larga, que en principio sería como dolor crónico, eh, teniendo esa percepción del dolor, y quieren empezar a entrenar, pero vienen buscando algún tipo de actividad concreta que el médico le ha recomendado. Esto evidentemente no quiero decir que todos los médicos recomendéis lo mínimo. Por ejemplo, en tu caso, pues sé que no es así. Evidentemente, todo dependerá del contexto de esa persona, de su experiencia, de realmente que le genere
ese dolor, que depende de muchos factores, pero muchas veces vienen con el miedo que posiblemente le han inculcado en el ámbito sanitario, relacionado, pues, oye, que no puede levantar peso, porque a lo mejor tienen molestias de la espalda, o le han dicho, o una degeneración de una cadera, o cualquier cosita así, que vienen un poco con ese miedo que le han generado, vuelvo a decir, eso en el ámbito sanitario, y que evidentemente a lo mejor nosotros, que somos expertos en entrenamiento, deberíamos de aconsejarle que al final somos un poco los encargados de buscar esas estrategias que desde el punto de vista del entrenamiento van a hacer que esa persona mejore. Evidentemente, pues bueno, en el mundo del entrenamiento también hay muchas personas que a lo mejor no tienen esas competencias, aunque se dediquen a ello, pero bueno, siempre hay centros o entrenadores que son especializados y que pueden ayudarle. Entonces, por desmitificar un poco esto, ¿tú crees que hay algún tipo de entrenamiento que se deba evitar o, o recomendarías más una cosa que otra o por dónde abordaría eso si tú quisieras o tomar una alternativa un poquito más conservadora bueno, y que al final el ejercicio pueda ser como esa... No creo que haya que recomendar solo un tipo de ejercicio físico, ni creo que se le pueda decir a todo el mundo tú no puedes hacer este tipo de ejercicio, y luego hay que tener en cuenta muchísimos factores y variables primero de cada persona, a tener en cuenta, pues me puedo tener un proceso degenerativo en la rodilla, pero también aparte de tener osteoporosis y hipertensión, en fin, luego esa persona aparte puede tener kinesiofobia, miedo al moverse y al realizar movimientos con esa extremidad, por poner un ejemplo. Entonces generalizar pues nunca va a funcionar, y luego también hay que saber los intereses de la persona, porque una de las cosas más importantes es la adherencia. Yo puedo pensar que para ti puede ser perfecto por lo que sea la natación, pero a lo mejor no has nadado en la vida, ni te gusta y no lo haces, pues sería absurdo recomendarte que nadaras, por ejemplo. Entonces yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, pero yo creo que lo que sí se puede recomendar de forma general es que hagan ejercicio adaptado a sus necesidades y variables, como hemos dicho, pero que lo hagan con un profesional y dirigido. Yo el principal problema que encuentro es que este tipo de personas pues no hagan el ejercicio dirigido por un profesional, que al final son ciencias del deporte, que sepa qué patologías tiene y qué puede hacer. Obviamente a alguien que no ha hecho ejercicio no le puedo decir, pues ve al gimnasio porque el ejercicio de fuerza va a ser buenísimo para ti. Que esa persona sola se ponga a hacer, pues no lo va a hacer tampoco. Pero es diferente pues que llegue, por ejemplo, a un sitio donde hay alguien que sabe, y el ejercicio de fuerza pues puede ser fenomenal. Entonces no creo que haya que generalizar tanto, sino más bien recomendar que lo haga gente profesional que se dedica a eso, y en función de varias variables. Sí, bueno, que al final es un poco lo que nosotros, por así decirlo, en nuestra parte, echamos en falta, que muchas veces también la información que el médico le da al paciente, pues como el teléfono cacharrado, ¿no? Que el médico le dice una cosa y luego a nosotros nos transmiten otra diferente que realmente no es lo que le han dicho. Pero sí que muchas veces, por ejemplo, echamos en falta el que, por ejemplo, ellos a lo mejor no llegan a prescribir ese ejercicio físico como tal de una forma determinada, pero sí que lo orientan sobre el qué hacer. Cuando a lo mejor, creo, en mi opinión, que deberían de decir simplemente, oye, pues tienes que hacer ejercicio o entrenar, ejercicio físico o entrenar para mejorar pues, esta posible limitación que puedas tener ocasionada por esto, y el encargado de que te pueda ayudar en esto pues va a ser un entrenador que sea cualificado. Y muchas veces es verdad que la gente como que no nos tiene en cuenta, o nuestra palabra no la tienen tan en cuenta, y buscan más esa actividad en concreto en vez de buscar al profesional que realmente lo oriente sobre qué necesita hacer en base a sus necesidades, el contexto de esa persona, sus limitaciones, su patología, lo que sea. Que al final nosotros con esa información pues podemos aconsejarle, a lo mejor es verdad que esa natación es interesante, o que es verdad que si vienen buscando ese pilates porque se lo han aconsejado, pues a lo mejor podamos decirle, pues mira,
que a lo mejor el Pilates como tal no es una buena estrategia, pero bueno, te puede venir bien para mejorar esto otro, en fin, aconsejarle sobre lo que realmente necesita desde el punto de vista del entrenamiento para mejorar esa limitación que pueda tener. Sí, por supuesto. Es que aunque recomiendes una cierta actividad, natación o lo que sea, la que quieras poner, es que al final luego esa misma actividad tiene tantas variables, intensidad, volumen y demás, que aunque tú te Técnica, recomiendo claro, esa misma actividad, a lo mejor no tiene nada que ver hacerla aquí que allí, porque exacto. entonces no le veo a Exacto, eso. creo que es algo también que nosotros nos encontramos. Muchas veces la gente viene que ha tenido experiencias negativas haciendo un entrenamiento de fuerza y vienen buscando pues pilates porque, bueno, porque al final en ellos se van a sentir o les han dicho que es más tranquilo, que no sé qué. No sé de dónde sacan esa información, pero oye, es que a lo mejor lo que nosotros le podemos ofrecer le va a venir mejor que esa experiencia negativa que había tenido y va a ser más beneficioso para ella, porque al final, bueno, consigamos como mejorar un poco eh, su percepción del dolor, su estabilidad articular, su fuerza y bueno, y siempre como que sea un poquito más mejor para esa persona en concreto. Bueno, no sé si quieres comentar algo de esto, pero Bueno, bueno, luego ya hemos hablado. Bueno, luego por hablar un poco del ejercicio de fuerza, ¿no? Creo que cada vez ya se está desmitificando un poco más y por suerte cada vez se prescribe más o se hace más en la población general. Se está quitando un poco ya también esa imagen de ir al gimnasio y solo hacer pesas por estética o demás, y entonces también viendo pues, muchos otros beneficios y demás, y creo que por suerte pues ya se está trabajando mucho más, que todavía queda camino por recorrer, por supuesto, pero creo que ya se está quitando bastante miedo a ello también por el tema de lesiones, se tiene cierto miedo como a los ejercicios de impacto o de fuerza de que sea muy lesivo y demás, pero creo que por suerte esto está cambiando. Sí, bueno, es verdad que ya poco a poco pues la gente va siendo un poquito más consciente, lo ven en ellos mismos, confían más, o los entrenadores estamos más formados y también nos dan como un poco más o tienen, nuestra palabra tiene un poquito más de peso, también le transmitimos la información un poco diferente y también el entrenamiento está cambiando, o sea, no se entrena ahora igual que hace 15 años. Entonces, bueno, y luego si encima tienes la suerte de ir a un sitio que te puedan adaptar el entrenamiento pues en base a tus necesidades y a tus eslabones débiles y demás, pues va a ser mucho más interesante. Que de hecho, por esto mismo, muchas veces a ver tú también qué opinas, que el entrenamiento, a veces decimos, ostras, es que yo no quiero levantar peso porque y si me lesiono levanto peso, o sea, levantando peso. Y es que también quiero ver un poco tu opinión, ¿no? De que si realmente yo no puedo hacer un levantamiento de peso, que no quiere decir que tengan que ser 100 kilos, porque al final tiene que haber un principio de sobrecarga progresiva, depende de la experiencia de la persona y que haya ido evolucionando en todo ese rango de cargas que nos podemos encontrar. Pero si yo no levanto peso o yo no hago ejercicio porque puede existir el riesgo de que me pueda lesionar, si realmente yo me quedo con eso o sería interesante asumir ese posible riesgo de entrenar, que no tiene por qué lesionarte, porque bueno, si se hacen las cosas bien, no tiene por qué ser así, pero asumir ese posible riesgo porque el no hacerlo va a tener otras contraindicaciones que puedan ser perjudiciales también para la salud. Por supuesto que al final el beneficio versus el riesgo, que es lo que estamos hablando de hacer deporte o no hacerlo, por miedo a lesionarte, pues tiene mucho más beneficio hacer ejercicio físico que no hacerlo por el riesgo a lesionarte, y más si se hace de una forma controlada, progresiva y bien. La mayoría de lesiones que se pueden dar por sobrecarga, tipo tendinopatía y demás, si lo que tú buscas sobre todo es salud y demás, es raro que aparezcan, pueden aparecer ciertos dolores, ciertas adaptaciones al ejercicio físico, pero que si se hace de forma controlada y bien, es raro que aparezca. Eh, que pueda aparecer alguna lesión, pues puede aparecer, el riesgo cero obviamente no existe,
pero también es difícil tener una lesión grave o algo haciendo un ejercicio Claro, al bien final es hecho. que tú puedes ir por la calle, no darte cuenta que hay un bordillo, te doblas el tobillo y estás lesionado caminando por la calle. Entonces que al final siempre hay un riesgo, pero el beneficio que te va a generar esa sesión de entrenamiento probablemente sea mejor que el posible riesgo que Sí, tú por puedas tener. supuesto. Y luego la incidencia de lesión tampoco es tan alta como se cree, por ejemplo, en ejercicios de fuerza como puede ser la halterofilia, el powerlifting o el ejercicio interválico de alta intensidad, por ejemplo, son mucho menos lesivos que deportes de grupo en los que tú tienes un rival que no sabes los movimientos que van a hacer, tipo fútbol, baloncesto, el que sea. Tienen una incidencia lesional mucho más alta que este tipo de deporte. O sea, ya hablando a nivel Sí, deportivo, competitivo, que élite o los más... riesgos son, por supuesto, mucho más altos. Sí, sí, totalmente. Y luego muchas veces nosotros nos encontramos también oye, que viene una persona y dice, a lo mejor lleva 2 semanas sin venir, ostras, tal, es que he estado súper fastidiado con una muñeca, no sé qué, oye, ¿y el resto del cuerpo qué pasa? Que a lo mejor hay gente que en las Olimpiadas que no tienen brazos y son deportistas de élite de muchísimos deportes. Entonces, como que al final no podemos, muchas veces no sé si son como la pequeña excusa que necesitamos para escaquearnos de esa sesión de entrenamiento o realmente que no saben cómo abordarlo para que puedan entrenar sin dolor, pero bueno, yo creo que, no sé si en tu caso sí o no, pero bueno, yo por ejemplo he tenido rachas que sí que he tenido dolor en alguna zona porque entrenando me podía hacer daño o no, y, y yo he entrenado igual, evidentemente he evitado esas cosas que me pueden generar un poquito más de estrés, si es a nivel articular o en un tejido más muscular, lo que sea, y bueno, y he podido entrenar. Que al final, aunque te duele una muñeca, te duele una rodilla, oye, pues hay muchas formas de entrenar que no tienes por qué implicar esa articulación, pero que no deberíamos de parar. Sí, por supuesto. Por suerte no he tenido nunca ningún tipo de lesión que me haya hecho no poder entrenar por dolor. No, pues eso, por suerte. Pero claro que cuando tienes una lesión puedes seguir entrenando, pues un poco, ya lo hemos hablado antes, entonces tengo un proceso degenerativo en la rodilla, una artrosis, ya no puedo entrenar, ya no puedo hacer ejercicio, pues por supuesto que sí que se puede adaptar el entrenamiento y cuando tienes una lesión aguda, pues por supuesto también que sí, se pueden hacer cosas con el mismo contralateral, mucho otro tipo de cosas y por ejemplo en el deporte de alto rendimiento esto sería impensable, o sea, cuando un futbolista o un deportista se lesiona, claro que sigue entrenando, por supuesto que la estructura lesionada precisa de unos tiempos biológicos que dependiendo de qué tipo de lesión serán unos u otros y hay que respetarlos para que esa estructura vuelva a tener su funcionalidad, pero el resto, claro, que hay que entrenarlo, si no se producen una serie de desadaptaciones que cuando llegue la vuelta a la competición y previamente al entrenamiento con el grupo o a sus sesiones tipo de entrenamiento no va a poder realizar porque no, pues metabólicamente o tal no está en el nivel que debe estar. Así que por supuesto que teniendo alguna lesión se pueden hacer cosas y en muchos casos y en nuestro entorno que no a nivel competitivo, pues ni siquiera nos repercute en Sí, nada. en mucho. Pues sí, sí, totalmente. Y luego una última cosita, porque al final hemos hablado de pilates, de nadar, tal. eh, y bueno, me gustaría saber, que aunque ya lo hemos hablado, que no sabemos realmente por qué se aconseja una práctica en concreto, pero bueno, si tuvieras que decir una única cosa que hiciera una persona para mejorar su salud, por así decirlo, si tuvieras que decantarte solo por una, no puedes, estoy cerrando mucho el círculo, pero bueno, si te la tuvieras que jugar a una cosa, ¿qué sería lo que recomendarías? Uf, me lo pone Te digo porque muchas difícil. veces, te pongo ejemplos, ¿vale? Que nos llegan, pero muchas veces, por ejemplo, pues nos dicen, oye, es que me han aconsejado que salga a caminar. Y ya está.
o me han aconsejado que me apunte a la piscina, o me han aconsejado que vaya a yoga o a hacer pilates, o que vaya a un gimnasio a entrenar fuerza, o no sé. Es, Entonces, es que por supuesto que el ejercicio aeróbico tiene grandes beneficios, pero al igual que tiene el ejercicio de fuerza, entonces, y bueno, y luego por supuesto hacer otro tipo de ejercicio de movilidad articular, estiramiento y otro tipo de entrenamiento, por supuesto que también, pero es que yo creo que si tuviera que decir algo, sería la combinación de ellos. Sé que no, ¿eh? sería, no es la respuesta de decir, pero es que Vale, va, justamente creo que es la te la doy por combinación buena. de ellos. Es que no creo que se deba decir, solo tienes que hacer ejercicio de fuerza, solo tienes que hacer ejercicio aeróbico, en este caso, pues bueno, el más común es caminar, que entiendo que porque un poco el que se recomienda o se dice, pues bueno, al final digamos que es el más fácil de realizar porque la persona pues no tiene que aprender cierta técnica, que pues tan fácil como ponerse las zapatillas Y que salir. tenga y salir. Tampoco te tienes que detener mucho tiempo en explicarle a la persona cómo salir a caminar de forma progresiva, en fin. Creo que, bueno, que tiene ahí también Sí, pues, bueno, que al esa final parte. sería reducirlo mucho, pero es verdad que lo ideal sería, pues bueno, una persona que realmente sea experta en ejercicio físico, que te pueda orientar sobre qué estrategia puede ser la más interesante para que al final consiga mejorar el objetivo que tiene la persona. Efectivamente. Pues ya está, no sé si hay algo más que quieras decir o que se te pase por la cabeza que pueda ser interesante. Y Creo si no, que no, vamos a que hablar un como un poquito poco, poquito de todo de así todo de genérico. forma general, sí. Y ya está. Pues ya está, Pablo, muchas gracias. Nada. Seguro que en otra ocasión hablaremos de algo relacionado con la salud y tu campo. Y ya está. Ya seguís dándole duro a los entrenos también. Fenomenal. Seguiremos entrenando por aquí.